O dos, a despedir personas. De los despidos que se dieron el año pasado con el famoso incremento del 65% al salario mínimo, hecho de una manera alocada por el expresidente Zelaya. Las cifras que nosotros tenemos es que a raíz de esa decisión, más de 160,000 hondureños salieron a la calle y el 82% de las microempresas, mini empresas y pequeñas empresas no están pagando el salario mínimo en el monto que se acordó de 5,500 lempiras, sino que algunos de ellos andan entre 4,500 y 5,000 lempiras. Esto por un acuerdo llegado íntimamente en las empresas, perdón, entre los directores de las empresas y los empleados que no querían quedarse sin trabajo. Hoy los señores representantes de la clase trabajadora están pidiendo un incremento de 33%. La empresa privada está pidiendo algo así como un 10%. Si estos aumentos de salario no afectaran a los que ya están trabajando, no importaría, subámosle lo que quieran. Pero el problema es que en una organización donde trabajan 10, cuando se sube el salario mínimo de esa manera, un 30%, un 15%, un 10%, lo que sucede es que esta empresa tiene que reacomodar sus planillas a la realidad que tiene, porque si usted no vende más o no está vendiendo más, difícilmente puede pagar más. Y lo que sucede es que tiene que proceder, uno, o a subir los precios, o dos, a despedir personal porque no tiene otro remedio. De manera tal que el trabajo que realizaban 10 personas, a lo mejor, van a quedar siendo realizadas por 8. Y esos 2 salen a la calle a engrosar las filas de los desempleados. Por esa razón, y porque además los empleados públicos también hay que subirles el salario mínimo, si tomamos en cuenta que son más de 60,000 empleados públicos, notará usted que no es fácil. Y si ya le sumamos al hecho de que los salarios de los profesores están indexados al incremento del salario mínimo, simplemente es un monto que se vuelve impagable. De hecho, en este momento que estamos platicando, usted y yo, Honduras ocupa el 88% de su presupuesto nacional para pagar empleados. Gran parte de ese 88%, casi como el 75%, es para pagar maestros. Maestros que tampoco aportan al país porque no pagan impuestos sobre la renta. Y a eso se refiere don Benjamín Bográn cuando dice que todos los que en este país ganamos sueldos, debería de ampliarse la base de manera que todos pagáramos. Porque es lo justo. Váyase usted a los Estados Unidos o a México o a cualquier país de Sudamérica y todo el mundo paga impuestos. Ricos y pobres. Los ricos pagan más porque ganan más y los pobres pagan menos porque ganan menos. Así de sencillo, pero todos están en la amplia base de personas que pagan los impuestos. Desafortunadamente en nuestro país, los únicos que pagamos impuestos somos la gente de clase media, los que trabajamos en una empresa porque nos agarran el impuesto en la planilla. Pagamos por anticipados nuestros impuestos, de manera tal que no tenemos para dónde hacernos, porque ahí se queda ese gran porcentaje de nuestros sueldos, porque el gobierno nos reconoce algo así como 80 o 100,000 lempiras al año, para supuestamente con eso mantener nuestras familias, lo cual es irrisorio, pues. La única manera que se conoce para ampliar los ingresos de un estado es ampliando la base impositiva, que todos paguemos impuestos. Así como pedimos que todo mundo pague, o que todas las empresas paguen impuestos, también pedimos que la base se amplíe para que la pirámide sea mayor. Y no como ahorita,
que más bien tiene un formato un poco tirado a romboide, porque los que pagan solo son las clases medias. Así es que el otro punto interesante hubiera sido que en esta nueva ley se aprobara, por ejemplo, que los desempleados pudiesen trabajar medios tiempos. Pero a los directivos de la clase trabajadora se les ha metido entre ceja y ceja de que eso no es conveniente, porque cuando esas personas dejan de trabajar no se les paga prestaciones. Habráse visto semejante estupidez, porque yo prefiero trabajar medio tiempo y no morirme de hambre. Y yo prefiero trabajar medio tiempo y que no me paguen prestaciones y jugármela y conseguir más adelante el tiempo completo, como sucede en casi todos los países del mundo. Pero nuestros legisladores no toman en cuenta esta situación porque le tienen miedo a estos dirigentes, que a sombrerazos los tienen ahuevados. Qué pena por nuestro país, porque tenemos 500,000 de hondureños buscando trabajo. Gente que al no encontrar trabajo, muchos de ellos buscan convertirse en criminales o se convierten en criminales porque no les queda otro remedio. Lo cual tampoco es justificación, pero yo en vez de morirme de hambre voy a ver cómo me rebusco. Y eso es lo que muchos hondureños hacen. Por esa razón, nosotros insistimos que el aumento del salario mínimo lo que trae es más desempleo cuando las cifras que se ponen a funcionar son tiradas de los cabellos y no, como tiene que hacerse, cifras que tienen que ver exclusiva y eminentemente con la inflación y con el crecimiento vegetal o vegetativo de la población hondureña. Cada empresa sabe dónde le aprieta el zapato. Por esa razón, que por medio de decreto a uno le manden a decir que tiene que subir los salarios a los trabajadores, uno lo hace porque no le queda más remedio, pero justificando la salida de algunos de los empleados o subiendo los precios. Pero en el caso de la gran mayoría de las empresas hondureñas, están compitiendo con otras y simplemente no pueden subir los precios, o se suben, como en el caso de las cementeras y de otras empresas de ese tipo, que son empresas monopólicas o monopsómicas, que ellos sí pueden subir los precios porque se ponen de acuerdo 2 o 3 pelados y los demás que nos lleve San Quintín. Así son las cosas en este país. Por esa razón, nosotros creemos que el legislador, pero también los líderes de la empresa privada, que no se pongan tan duros tampoco, pero que tampoco los líderes de los sindicatos y de los trabajadores se pongan a pedir cosas extravagantes, porque lo que hacen es arruinar la economía de este país, que ya de por sí está de rodillas. Hasta pronto.